Para entender lo que está pasando actualmente en el país, vamos a hablar con el analista Jorge Riester. Bienvenido, buenas noches. Miriam, ¿cómo estás? Un gusto siempre estar acá y también un cordial saludo a todos los bolivianos, especialmente hoy día con mucha pena y con mucha tristeza a la ciudad de Cochabamba y a todas las familias que están viviendo una tragedia. Exactamente. Para quienes no se están dando cuenta qué está pasando, tú nos vas a dar luces, porque primero salieron a la calle los movimientos cívicos. Renuncia el presidente. Ahora están los movimientos sociales en las calles y esto no ha mejorado, más bien tiende a empeorar. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos que mirar esto desde el análisis político de forma muy fría y es como una partida de ajedrez. Cada uno de los bandos juega lo suyo y juega por conquistar el poder, por mantener el poder. Desde la oposición, desde la que era la oposición y hoy es el gobierno, se buscó desplazar a Evo Morales del gobierno. Y esta fue la obsesión, porque ya no era ni siquiera un objetivo, era una obsesión para terminar con una serie de elementos, revanchas personales, enconos políticos, luchas ideológicas, administración del Estado, fundamentalmente administración del Estado. En ese marco de cosas se dan tres momentos muy importantes, Miriam, donde la oposición de aquel entonces, hoy gobierno, desperdicia sus posibilidades de seguir controlando la agenda del país. Y esos tres momentos son cuando Morales ofrece diálogo, cuando le peticiona diálogo que es rechazado, cuando peticionan que había que cambiar rápidamente toda la corte, todo el órgano electoral, más los tribunales departamentales, y cuando también rechazan la convocatoria a elecciones. Y explico por qué muy rápidamente. Porque en el momento en que Morales les ofrece diálogo, era también el espacio ideal para sentarse, lo que van a buscar y están intentando hacer ahora, para establecerle los mínimos, establecerle también a Morales condiciones para poder avanzar en lo que se buscaba, que era órgano electoral nuevo y proceso de elecciones nuevo, sin la participación de Morales. Rechazado eso, acentúan los pedidos y dicen órgano electoral nuevo. Necesitamos los bolivianos un órgano electoral nuevo, eso no hay absolutamente ninguna duda. En eso. Pero ¿cómo lo van a hacer ahora? Explico esto. En este momento, para poder elegir 6 vocales del órgano electoral nacional, se necesitan 2/3 de la asamblea. Esa asamblea la controla el señor Morales. Para elegir vocales departamentales se necesitan 2/3 de las asambleas departamentales. Una gran parte de esas asambleas departamentales, con 2/3 las controla el señor Morales. Una vez que estas asambleas departamentales diseñan las ternas, eligen las ternas, eso se envía a la Cámara de Diputados. Y en la Cámara de Diputados se eligen los vocales departamentales con 2/3 también. Eso lo tiene el señor Morales. Entonces, ¿qué ha sucedido ahora? Que en el ámbito institucional todo el proceso electoral, porque la presidenta no puede convocar elecciones, todo el proceso electoral está en manos de la Asamblea Legislativa, que la maneja absolutamente el señor Morales. Esto no ha medido la gente del... Es decir, ha habido un pésimo cálculo político. Y un desconocimiento de cómo se hace política y de las normas para proceder con todo esto. Solo este proceso que te acabo de comentar abreviadamente, con toda la voluntad, les puede llevar 30 días. A la señora Yanine Áñez, al día de hoy, le quedan 67 días de gobierno. No le queda más. El día lunes le quedan 64. ¿Por qué 64 días? Porque ella tiene en 64 días más a partir del día lunes, llegamos al 22 de enero y se acaba su mandato. No se puede quedar ni 10 minutos adicionales, no se puede quedar, porque termina el mandato por orden constitucional. Y
ese es el tiempo que le queda para nombrar vocales y que el nuevo órgano electoral pueda convocar a elecciones, porque convoca el órgano electoral, no la presidenta. Solamente puede convocar un presidente cuando ha existido una revocatoria de mandato. Eso dice el artículo 171 de la Constitución, no es el caso. Entonces, ¿cómo van a resolver esto? Y el tercer punto era exigirle la renuncia. Cuando le exigen la renuncia, Evo Morales había tomado dos vías. La primera era desmovilizar con la policía, hace exactamente una semana, y la policía se amotinó. ¿Ya por qué se amotinó? Eso es análisis aparte. Caso, sí. Se amotinó. Cuando se amotina la policía y cuando el ejército toma esa decisión de sugerirle que se retire, Morales tenía dos opciones: o resiste y les dice que no se va a ir, como Allende, y podía ser un final trágico, o espera que en ese momento el señor Calimán venga con todo el armamento y lo retire. Y renuncia. Pero renuncia no derrotado, denuncia, y esta es la mala lectura de la oposición, renuncia con un objetivo político fundamental, estratégico: desmovilizar el país. Con su renuncia, más la toma de posesión por parte de la presidenta Áñez de el poder del país, de los sectores ciudadanos movilizados lentamente regresan a sus casas y se desmoviliza. Hoy día están absolutamente desmovilizados. Y ahí alguien decía que los movimientos sociales están anquilosados, que son maquinarias viejas, burocratizadas. En el momento en el que Morales ve que se retira el sector de clase media hacia su casa, aparecen los movimientos ciudadanos. ¿Quién domina la calle? Los movimientos sociales. ¿Quién domina ahora la calle? El MAS y Evo Morales. ¿Quién tiene la agenda de la calle? El MAS y Evo Morales. ¿Quién tiene la agenda de la crisis institucional? El MAS y Morales. ¿Quién va a controlar las condiciones en las que se va a ir a negociar el nuevo órgano electoral? El MAS y Evo Morales. Entonces, el señor Camacho, que ya no aparece, tendría que explicar a dónde lo ha conducido el extremismo de pedir la renuncia, la negación del proceso electoral y todo. Lo ha conducido a un callejón sin salida en el que el movimiento al socialismo les va a marcar cuáles son los elementos a negociar, y lo va a hacer en sus tiempos, Miriam, en los tiempos que ellos quieran, vean convenientes. Y el tribunal y el nuevo órgano electoral va a tener personalidades, seguramente, que tiene que ser en base a un consenso, pero solamente con el visto bueno del MAS. O sea, que esa lista, que por ejemplo saca muy entusiastamente el señor Jorge Quiroga en algún momento, que están personalidades, fulano, 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 no sirve para nada. Claro, porque eso tiene que ser negociado. Eso tiene que ir a negociarse con el señor Evo Morales. ¿Qué puede negociar el MAS en este momento? Todo. ¿Qué es lo que le va a pedir el MAS con toda seguridad a la gente del gobierno? Le van a decir que ellos no quieren que les proscriban el partido, que ellos quieren que el MAS participe en elecciones. ¿Qué más le va a pedir? Y de por ahí les van a pedir, porque lo van a intentar, que participe Evo Morales. No que participe él como candidato, sino que él pueda venir al país a pacificar el país, entre comillas, a pacificar el país, pero fundamentalmente a ser el jefe de campaña de su candidato. Mientras en el lado del gobierno, de los movimientos cívicos, están ya fraccionados entre la candidatura de Comunidad Ciudadana, entre las candidaturas cívicas, entre los guiños que puede hacer el señor Doria Medina, entre alguna candidatura que tiene que presentar Rubén Costas. Mientras este sector del conservadurismo en Bolivia está ya fraccionado, en el otro lado, Evo Morales podría ser, esta es una hipótesis, el jefe de campaña del movimiento al socialismo. En ese escenario, no les va a ir mal. Ahora, se estaba hablando de que ya están negociando, ¿no es cierto? Ya han buscado con canales, el gobierno, con intervención o intermediación de la iglesia, qué sé yo, algunos actores internacionales más. Pero se estaba hablando acerca de salvoconductos. ¿Será solamente salvoconductos? Yo entiendo que en este momento, entiendo y conozco, que en este momento, del lado del gobierno, ya han pedido negociar. Esa negociación ya está sobre las
condiciones que ponga el movimiento al socialismo. Es decir, hace una semana atrás, esa negociación hubiese estado sobre las condiciones que hubiese exigido el señor Camacho, los movimientos cívicos, y posiblemente, que en esto también hay que reconocer, el señor Mesa ha sido el más sensato de todos los que de la oposición. Hoy las condiciones de negociación son distintas. La calle la maneja Evo Morales. La crisis institucional la maneja Evo Morales. El tiempo se le está acabando a la señora Yanine Áñez ya. En ese sentido tienen que negociar. ¿Cómo se negocia esto? Bajo las condiciones que te van señalando en el otro lado. Yo no puedo afirmar que Evo Morales vendrá, pero que se lo van a plantear en las negociaciones, sí. Que le van a plantear en las negociaciones que no lo pueden tocar a Juan Ramón Quintana, a Raúl García Linera, al señor Moldis, pero por supuesto que eso van a ser elementos que van bajo la mesa en las negociaciones. A ver, tú hablas de que entre las negociaciones podría estar el tema de que no proscriban al MAS, que no pierda su personería jurídica. Sin lugar a dudas que va a estar, y lo van a conseguir. Ahora, ¿qué pasa si en estos, de acuerdo a lo que está pasando, porque hoy día el gobierno ha dicho de que hay grupos irregulares que están cometiendo sedición y algo más, y que van a actuar de acuerdo a la Constitución? Si tomara alguna determinación drástica este gobierno. El gobierno no comprende la lectura del país. Ese es uno de los problemas. Las movilizaciones tienen una lógica, Miriam. Está absolutamente claro, y quien observa con detenimiento y lo estudia, esto se percibe. Tienen una lógica de moverse y de enfrentar a las Fuerzas Armadas. No están apostando a derrotar a las Fuerzas Armadas. Se mueven estratégicamente en distintos lugares, tienen confrontación con las Fuerzas Armadas, se producen bajas, se produce el choque y después se repliegan. En realidad lo que buscan estas confrontaciones con las fuerzas del orden, entre comillas las fuerzas del orden, es solamente sostener un conflicto en latencia permanente, en apronte de parte de quienes se movilizan permanente, y en un estado exacerbado de conciencia identitaria. ¿Esto para qué? Para forzar al gobierno a negociar. Mientras ocurre esto en las calles, la otra crisis ocurre en el Parlamento para forzar al gobierno a negociar. Y ya está el gobierno inclinado a negociar. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Salidas de fuerza, Miriam? ¿Querer anular el Parlamento? ¿Querer intensificar la represión? Porque los muertos el día de hoy, Miriam, son todos de bala militar. Si se denuncia que los sectores movilizados están armados, no ha muerto ni un militar, no ha muerto ni un policía. Entonces, lo que hay que señalar ahí es, si las salidas se están pensando que sean de fuerza, este gobierno va a durar 10 días más. En una semana han logrado la presidencia, han logrado desplazarlo a Evo Morales y han considerado que esto era una victoria. Como no han medido los otros resultados y no han visto que lo importante era negociar, no hacerlo renunciar de esa manera, sino condicionarlo en la renuncia, y pedirle nueva corte tribunal electoral, pero con ellos en la mesa para poder tener los 2/3 de negociación. Como no han medido, ahora tienen todo en contra. Y tienen 12 muertos en la ciudad de Cochabamba en 4 días. Miren, es un gobierno de transición. No es un gobierno que se va a quedar, como se escucha a algunos ministros que tienen un deseo de que sea así, 5 años. Es un gobierno de transición y tienen estos muertos, tienen un país convulsionado. Y yo no estoy señalando que la responsabilidad es única y exclusivamente del gobierno. También hay una responsabilidad en el lado del movimiento al socialismo, pero están haciendo política. Y para poder hacer política, este no es un juego de muñecas. Claro. Para hacer política, yo tengo que entender este proceso. Yo he visto que acá un alto dirigente político en este mismo asiento dijo que los revoltosos, estos, ya se van a retirar en unos cuantos días. Esto es no comprender el problema étnico, cultural, identitario que tiene este país empoderado, y que lo tienes que atender y no lo puedes ofender porque se te está enfrentando. Gracias por tus palabras.
Ahí está, nuevamente, todos los días tratamos de aportar un poquito. Solo para esto, que Miriam, sí. Tienen que dialogar, tienen que retirar las Fuerzas Armadas porque están empezando a matar en exceso. Los militares, a diferencia de la policía, tienen una violencia inusitada. Tienen que ir al diálogo, y el diálogo no tiene que ser bajo cuerda, tienen que convocar. La señora Yanine Áñez, la presidenta de los bolivianos, tiene la obligación en este momento, como así un día dije acá, que tenía el presidente Morales, la obligación de convocar a un diálogo ampliado y pacificar el país. Y lamentablemente, por sus impericias políticas, ahora van a tener que tratar el tema de si el señor Morales va a venir al país a pacificar. ¿Qué hacemos? Pregunta, ¿qué hacemos los bolivianos? Darle garantías al señor Evo Morales, que venga a Bolivia, que pacifique el país con la gente que le responde a él, que se comprometa a no participar en las elecciones como candidato y que facilite sus 2/3 para que podamos elegir nuevas autoridades. Ese parece ser el camino más rápido y más expedito. Esas son las consecuencias de los extremismos, y no tomar el ejemplo de Chile, donde querían la renuncia de Piñera, pero han aceptado la constituyente, lograron lo que querían, la constituyente, y la renuncia de Piñera hubiera sido un óbice para lograr esto. Es comprender el país y saber hacer política. Ahí está el mensaje. Vámonos a una pausa.